Ahora, ¿cumple el Congreso hoy por hoy una función más, a raíz de todas estas comisiones investigadoras, fiscalizador y no tanto de propuestas que sean pues concretas o alternativas? A ver, el mundo en general, ya los congresos no son el primer órgano productor de normas. Ojo. En el mundo, el primer productor de normas es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los técnicos en materia de economía, en materia de salud, en materia de trabajo, en materia y otros aspectos, están en el Poder Ejecutivo y son más. En el Congreso hay una capacidad de técnicos menores. Por eso que la función del Poder Legislativo se reduce para poder centralizarse en las funciones de control político y función de representación. Entonces, por eso es que se dice que el Congreso debe batir normas de gran envergadura, donde hayan debates frondosos, profundos, de normas grandes, ley general de minería, ley general del trabajo, ley general de salud, y no a normas de carácter pequeño. Por eso con el peruano, si abrimos todos los días el diario oficial y la separada de normas legales, vamos a encontrar que la gran cantidad de normas pertenecen al Poder Ejecutivo de Gobierno, más no al Congreso. Entonces, si esto es así, lo que le queda al Congreso es poner todos sus puntos, su fuerza. Lo que le queda, ¿no? Lo que le queda en la función de representación. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene que saber canalizar las demandas de la ciudadanía, para poderlas canalizar ¿hacia dónde? Hacia los órganos de gobierno. Porque generalmente las demandas son sobre las necesidades o demandas insatisfechas sociales que tiene la población. ¿Se está haciendo eso? No, porque hay un desorden en el Congreso respecto a la función de representación. Porque más están, creo, entusiasmados en crear comisiones y comisiones. Claro, comisiones investigadoras y algo así como una gran comisaría se ha vuelto Sí, pues, y eso es lo que no entiende el parlamentario. Entonces, señor Chevajo, se han perdido por completo entonces varias de las funciones que tendría el Congreso. Al menos actualmente, ¿no? Sí, o sea, hay un desorden, decía yo, en la función de representación. ¿Por qué? Y rápidamente. Para las leyes existen comisiones que estudian los proyectos de ley. No. Para la función de fiscalización y control político también existen sus comisiones investigadoras, hay la institución de la censura, etc. Pero para la función de representación no existe una contraparte en la organización del Congreso. De manera que hay un desorden, ¿no? Y los parlamentarios reciben la demanda del ciudadano, el parlamentario va individualmente a buscar al ministro, a veces el ministro no lo recibe, o lo recibe el viceministro o un director general, el parlamentario va a la provincia en su demanda de representación, recibe igualmente demandas, pero cuando viene también en forma individual, va y toca la puerta de un ministro a ver si lo atiende o no. Entonces, ¿qué pasa? No hay una organicidad en el Parlamento para poder tratar las demandas ciudadanas. Entonces yo pienso que debe disminuirse en primer lugar el número de comisiones ordinarias, que son 24, reducirse a la mitad por lo menos, y crear una gran comisión de representación, donde esta comisión llame al funcionario y decirle: señor, ¿usted por qué no cumplió con lo que se le ha solicitado? ¿Por qué usted nos ofreció este asunto y no nos ha cumplido? Entonces en esa comisión de representación ya desfilarían, ya sería al revés, ya el congresista no va en forma individual a buscar al ministro, sino vienen los funcionarios del Ejecutivo a esa comisión a dar cuenta de por qué no cumplen con los plazos establecidos. Ahora, no se trata de menospreciar a algunos parlamentarios, pero cuando se dedican algunos, creo, solamente a figuretear y encima se les encarga de repente la presidencia de una comisión, creo que ahí se está cometiendo un gran error, ¿no? Y cuando hablamos de comisiones importantes, como por ejemplo la de fiscalización y otras también, esto con la idea, creo, está bien, de ser democráticos en el Congreso, que todos son iguales, ¿no? Pares entre pares, etcétera, etcétera. Eso suena muy bonito, pero hay que ver también capacidad, creo, ¿no? Un poquito de criterio al momento de elegir a los que vayan a dirigir el debate dentro de estas importantes comisiones y no se vuelvan en un circo, que es lo que estamos apreciando, por lo menos en este último año. Por ejemplo, hemos tenido sin dar nombres, ¿no? Así es. Odio dar nombres. Hemos tenido parlamentarios, lo que hablamos al principio, sin experiencia, no están obligados a conocer el procedimiento parlamentario. Gente que es elegida, que goza de respaldo popular, pero cuando vaya al Parlamento pues se encuentra con un modo totalmente diferente. Entonces esto genera ineficiencia en el trabajo, como tú lo acabas de notar. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando no existe la expertise personal o tu experiencia personal, lo que queda es que hayan normas claras que cumplir. El Congreso adolece de un reglamento, por ejemplo, de investigación. Cuando se habla, dicen, no, el caso del señor García,
cuando dijo se ha incumplido el debido proceso, ¿a dónde fue él a reclamar? En el Congreso no reclamó, reclamó en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial le dice, sí, pues efectivamente no se ha cumplido con las normas del debido proceso judicial. Le enmienda la plana. Pero ¿cuál debió ser la realidad? Que el Congreso, si tuviese sus normas de investigación, el señor García hubiera tenido que reclamarle al propio Congreso que se han incumplido las normas del debido proceso de investigación del Congreso. Eventualmente esto se pudo haber evitado si existiera una doble cámara. Mira, es relativo, ¿no? Es relativo. Yo escribí una columna en la cual decía, ¿por qué no 3 cámaras, no? O sea, no es cuestión de cámaras, es cuestión de personas y de saber distribuir bien el trabajo. Pero hablando de representación, ¿no estamos subrepresentados en una Cámara? Sub también. ¿O en un Congreso tan pequeño? Claro, bajo el modelo de distritos electorales que tenemos. Eso también habría que reformarlo. Pero si reformamos a distritos más pequeños, ya la representación sería sobre esos distritos más pequeños y el elector podríamos tener un número, un 10 o 20% más de parlamentarios, pero habría un trato más directo entre el que elige y el elegido, que es lo que buscamos, ¿no? Todo esto es, ya para terminar un poco con los temas de fondo e ir a cosas más concretas, pero ¿no es también resultado de un sistema semipresidencialista en donde el Congreso todavía pues responde mucho al Ejecutivo? Sí, es verdad, hay un híbrido, ¿no? No tenemos ni un sistema parlamentario ni un sistema presidencialista. El óptimo sería que el presidente de gobierno salga del Congreso, que para mí es lo óptimo. Que primero se elija el Congreso y entre los congresistas eligen... Más europeo, ¿no? Menos latinoamericano. Claro. Entonces acá no, porque el presidente es elegido por otro lado y el Congreso es elegido por otro lado. Entonces, y en la misma fecha también. Claro, entonces si tú eliges al presidente que nazca del Congreso, ese presidente nace con mayoría parlamentaria para gobernar. En nuestro modelo no es así. Eliges al presidente por un lado, al Congreso por el otro, y resulta que el presidente electo no tiene mayoría en el Congreso para gobernar. Y tenemos los problemas que tenemos hoy. El presidente puede mandar proyectos de ley, sus ministros son censurados a cada rato. Y comienza la negociación, las prebendas, el toma y el daca, y en el toma y el daca queda nada en la pirinaca, porque al final no hay criterios uniformes para gobernar un país durante este periodo. O sea, nuestro sistema político es obsoleto. Claro, sí, el no, parece un poco, es un poco nuestra sociología, ¿no? Somos personas que no nos definimos, ¿no? Tratamos de estar siempre en las indefiniciones, y esto se ha reflejado también en el sistema político que tiene el Perú. Muy bien, vamos a aperturar también las líneas telefónicas aquí en Radio Exitosa. Tenemos unos minutos para poder conversar con todos ustedes. Estamos con José Chevasco analizando un poco el panorama político que tenemos en estos días bastante agitado. 251-9422 467-4499, nuestros números aquí en Radio Exitosa, cuando son las 4:24, para que ustedes puedan también alcanzarnos a algún punto de vista, alguna controversia en particular, de repente desea abordar algún otro aspecto importante que está dejando el panorama político. Ahí están entonces los teléfonos. José, te invito a colocarte los auriculares para poder escuchar también al público. Ordena, yo obedezco. Muy bien. Muy bien, estamos como con el ministro Daniel Urresti, sino Albraim, ¿no? Vamos con llamadas aquí en Radio Exitosa. ¿Aló? A ver, ¿aló? Buenas tardes. ¿Aló? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Desde Cusco. Adelante, entonces, señor. Lo que el pueblo del Perú queremos es no a la reelección. Y ese sería uno. Y dos, para ir al Parlamento tienen que ser personas preparadas. Mínimo estudios universitarios. Gracias, señor. Bien, gracias por su llamada. Bueno, eso siempre, el tema de las elecciones, ¿no? Ahí vamos a entrar también en el debate de las reformas electorales, es decir, sí, no solamente pedirle más a nuestros candidatos, sino también, por ejemplo, una de las cosas que se debatían en su momento era por qué votar por el presidente, por los congresistas, todo el mismo día, ¿no? Claro. Que es algo que también en otros países no funciona, así que ayuda a informar más al público. A informar más al público, y sobre todo en ese tema de nuestro oyente, que es un tema vital. Hace poco yo reflexioné sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo, que también está en debate y es una de las reformas pendientes. Y decía yo que los partidos políticos deben ser las escuelas de gobierno, ¿no? En el partido político debe formarse al gobernante, porque todos los que quieren entrar en un partido quieren gobernar. Al ver que un militar entra a la escuela militar para ser general, los que entran en un partido entran a gobernar. Entonces, ¿qué van a gobernar? Recursos públicos. Entonces,
¿El Estado acaso no debe salvaguardar el buen funcionamiento o el buen uso de los recursos públicos? ¿Cómo el Estado debe salvaguardar eso? Invirtiendo en la formación de los futuros gobernantes. Es decir, el Estado, bajo una serie de criterios, financia a los partidos políticos no en computadoras, no en pintura, ni no en mesas, ni en teléfonos. Financia partidos políticos para ir formando al futuro gobernante en cómo usar mejor los recursos públicos. Sin entregarles recursos directamente. Claro, entonces ¿qué pasa? Bajo una serie de criterios, los chicos, los jóvenes que están formados en los partidos van recibiendo charlas, seminarios, clases sobre temas de presupuesto público, gasto público, control público, comunicación. Pero hay un problema ahí con esa propuesta que es muy interesante, José. A ver. ¿Quién va a enseñar? ¿Tenemos escuelas? Bueno, el Jurado Nacional tiene una escuela de gobierno, ¿no? Claro, pero eso hay que llevarlo a los partidos políticos. Y se da una cuota, que no necesariamente sean profesores del propio partido. Organizaciones hay, ¿no? Claro. Idea internacional, transparencia, en fin. Profesores independientes, sin partido político, técnico. Lo importante es que el chico, que hoy tiene 18 años, cuando gobierne y tenga 32, el Estado mismo sea preocupado que ese futuro gobernante, que no sabemos de qué partido saldrá dentro de 20 años, esté lo suficientemente capacitado en administrar el recurso público. Vamos con otra llamada. Radio Exitosa, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Arevalo. Bienvenido, señor. ¿Qué tal? Lo saludo muy atentamente. Estoy también escuchándolo acá a su invitado. José Chevasco, así es. Sí, ex oficial mayor del Congreso. Es correcto. Bueno, la verdad es que lo estoy escuchando ahí al amigo Chevasco son cosas ya conocidas, ¿no? Y la verdad que yo quiero ser crítico y enfático en lo siguiente: si el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República, no está bien organizado, ¿qué podemos esperar de las demás instituciones, los demás poderes inclusive? Entonces, ahí en las casas, cada uno de sus casas no están, ahí están todo entreverados, todo desorganizados, y entonces ahí ha río revuelto ganancia de pescadores. Y por ejemplo, una nomás de tantas cosas que podríamos hablar toda la tarde sobre el Congreso de la República. La asistencia a unos debates de proyectos de ley importantes para el país, imprescindibles, ¿no? Y sin embargo no asisten cuando quieren, se retiran cuando quieren, o sea, parece una asamblea de barrio, una asamblea del pueblo joven. Y entonces yo quisiera pedirle al señor Chevasco, que tiene bastante experiencia porque lo conozco, y él ha tenido como 3 periodos, creo, ya creo un poco más y se jubila el hombre. Entonces él, con la vasta experiencia que tiene, ¿qué alternativas, qué propuestas tiene él como conocedor del manejo interno del Congreso de la República? Bien. Una respuesta. Un saludo aquí a mi amigo. Mire, efectivamente, es como una institución es como el cuerpo humano, ¿no? Si comparamos los cuerpos humanos, nos damos cuenta que hay algunos como el mío que no están muy bien y que no funcionan muy bien, porque tienen excesos, ¿no? Entonces, parte de esos excedentes resultan reflejados en los procedimientos y esas cosas. El Congreso tiene que reformular su funcionamiento. Primero, hablamos de las comisiones excesivas. Parlamentarios que pertenecen a 3, 4 comisiones. También. Las bancadas, que no ha funcionado bien el trabajo de bancada, que es una reforma que se hizo hace unos 15 años más o menos. Tenemos el tema de las inasistencias al Congreso, tenemos el tema de la burocracia excesiva, tenemos el tema de los procedimientos también ya engorrosos y poco transparentes que tiene el Parlamento para tratar sus cosas. Entonces, nuestro amigo oyente tiene razón, hay que reformular el trabajo parlamentario. Y esto hay que hacerlo en la medida en que queramos un Congreso realmente eficiente. Ahora, ¿qué es un Congreso eficiente? Es algo que también tenemos que preguntarnos y reflexionar sobre el particular. Digamos que tampoco podemos tener pues una reforma del Estado sin ir de la mano por un cambio pues también de líderes políticos, de partidos políticos y por supuesto también de forma de pensar de los electores. Claro, ¿no? Forma de elegir, forma de renovar, forma de cambiar ese Congreso. Porque el Congreso, desgraciadamente, sí, pues se dice que es el primer poder del Estado, pero no está reflejado que sea el primer poder del Estado. ¿Y eso por qué? Porque también depende de cómo está organizado el sistema político nacional. ¿Para usted va a funcionar esto que recientemente fue aprobado de la reelección a alcaldes y presidentes regionales? Mira, falta una segunda votación. ¿Va a solucionar? Yo creo que no. Es el camino más fácil. Decir no a la reelección inmediata.
se van a su casa al término de su periodo. Y es el camino fácil también que usó el Congreso para crear las regiones. Y decir, cada provincia es una región. Y miren lo que tenemos. Entonces, el problema no está en que si las autoridades permanecen 4 años, 5, 6 o 2 periodos. El problema está en que nuestras autoridades tienen que estar plenas de conocimiento político y técnico para saber gobernar bien. Es como una casa. Y que los sistemas de control actúen como deben ser. Eficientemente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aspectos en los cuales tenemos que reflexionar, pero sin reflexionar sin impulsividades, sin iras, sin cóleras, y pensando como estadistas. Yo digo que un político que está pensando en las siguientes elecciones no es un buen político. El buen político es aquel que piensa en un país de a 15 a 20 años, como un buen estadista, para tener las cosas claras. Así no me beneficien a mí como persona, pero que sí beneficien al país. Esas son las grandes reformas que el país precisa. Claro, es que aquí muchos expresidentes pues quieren perennizar su nombre, ¿no? Claro. Y una megalomanía también extrema, ¿no? Mira, un personalismo también, en fin. Sí, ¿no? Bueno, la psicología del político es esa, o sea, no hay político que no quiera ser recordado, y no hay político que no está mal. Claro, no está mal, pero no está mal. Justamente que ese pensamiento no es el que debería pues de dominar su tiene compromisos. Razón. Tiene que ser pendular. El poder tiene que ser alterno. En especial si uno va a mirar pues a largo plazo. Claro, ¿no? tienes que alternar. No se trata de uno tampoco, claro, sino tú del ves Estados Unidos, no, lamentablemente las comparaciones son odiosas. Pero ahí es un péndulo, republicanos, demócratas, republicanos. El poder se va alternando y todos ellos se controlan a sí mismos. Eso debe existir en nuestro país. Muy bien, José Chevasco, muchas gracias nuevamente. Yo encantado, feliz de estar con ustedes, muchachos. Muy gentil. Cada vez que me inviten como un soldado estaré acá. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, amigos.